En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Luisa, pequeña hija de la divina voluntad, continúa en medio de nosotros, viviendo y difundiendo el reino de la divina voluntad. San Aníbal María de Francia, ruega por nosotros. Bueno, hermanos, de nuevo proseguimos nuestro tema sobre la oración. Estas pequeñas reflexiones que parece que nos han estado ayudando y han estado siendo muy ricas, pues todo este contenido de la Iglesia en el catecismo, la doctrina de los santos, es realmente incalculable el valor que tenemos, y si no es porque nos ponemos a estudiar, a tratar de comprender realmente qué es lo que Dios quiere que nosotros vivamos, para qué nos creó, cuál es nuestra finalidad, cuál es la finalidad de la Iglesia, de los sacramentos, hasta dónde el Señor quiere que gocemos de todas esas gracias depositadas en los evangelios, en la vida de la Iglesia a través de toda esta historia, especialmente en esos sacramentos que nos alimentan y hacen crecer esa vida divina que se nos fue dada desde el bautismo. Es ese estudio que nos hace conocer qué es la fe, y especialmente con nuestro tema de la oración, que es esa respuesta a lo que vamos conociendo de ese ser que nos creó y que tiene un plan específico para nosotros desde toda la eternidad. ¿Por qué? Porque ese ser tiene un amor infinito, una sabiduría infinita y una potencia infinita. Por lo tanto, todo lo que sale de Él es fruto de su misma esencia, de lo que es Él. Él no puede obrar sin nada de lo que es Él. Y al conocer y ir conociendo este Dios es que nosotros comenzamos a relacionarnos, porque Él nos invita a ello. Y desde el momento que comienza toda la creación, es con la finalidad de que ese ser se revele y se dé a conocer. Y dispuso en nosotros, cuando nos creó, unas cualidades semejantes a las de Él, pues nada existe que no sea a semejanza de Él. Nos dio unas cualidades para que podamos comprender y saber para qué Él dispuso todo lo que nos rodea, comenzando desde la creación, como el ir tomando conciencia de nuestra existencia y la existencia de los demás. Y es así, en ese proceso de conocimiento de Él, conociendo esa invitación que Él nos está dando a través de la historia de nuestra fe, Él nos pide una respuesta, y esa respuesta es la fe. Y esa respuesta es el comienzo de nuestra oración. Como decíamos, la oración es esa relación con Dios. Habíamos visto entonces la necesidad de la oración, que era la oración según los santos. Ya tenemos 15 audios que nos hablan sobre este proceso
o lo que es la oración. Y son 15 audios con un material demasiado rico, demasiado profundo, que por eso una de lo que quisiera transmitirles a ustedes, aparte de esta riqueza de doctrina de nuestra iglesia y de esa doctrina de esos santos que son nuestros hermanos que llegaron a tener una unión demasiado estrecha e íntima con nuestro Dios, a través de todos esos ejemplos que hemos estado escuchando y tomando de aquí y de allá, de santos desde el Antiguo Testamento hasta ahora los más cercanos a nuestro tiempo. Grandes teólogos hemos escuchado todo referente a la oración, y por eso es tan rico y tan abundante, que no es simplemente para escucharlos. Y eso era lo que deseo, ¿no? Comunicarles todo esto, pero no simplemente como una acción que debemos hacer, porque en cada momento tenemos que prepararnos y buscar y formarnos para saber responder bien. Pero hermanos, que no se queden esos audios simplemente para escucharlos, que esos audios yo los escuche y los vuelva a escuchar y los vuelva a meditar, porque está bien que demostremos nuestro interés en conocer. Entonces nos interesamos en tanto material, y hay demasiado material, lo sé, en internet, en los libros, y más sobre esta doctrina de Luisa Picarreta de la divina voluntad, que es lo más grande que tiene la iglesia para responder a ese Dios. Es lo más grande de ese don del Espíritu Santo que se nos ha dado en estos últimos tiempos. Y entonces es bueno que ustedes demuestren interés pidiendo material, y entonces buscan allí y toman de allá, y entonces yo escucho esto y escucho esto y escucho esto. Pero hermanos, tengamos cuidado en que no estemos haciendo como pequeñas pruebas, y pruebo aquí, pruebo aquí, pruebo aquí, pero realmente no nos sentemos para reflexionar y para poner en práctica, porque puede que de pronto vamos a llegar a un punto en que nos vamos a indigestar de tanto comer y de no hacer una buena digestión. No me refiero en que en lo que ustedes estén alimentando sea malo ni menos bueno, sino que podemos de tanto comer y no hacer una buena digestión, nos podemos indigestar. Esto puede pasar también en el espíritu, en la vida espiritual. Muchos santos hablan sobre ello. Y bueno, hago este pequeño paréntesis para que realmente vuelvan a esos audios, a lo que el Espíritu Santo más los tomó de lo que hayan escuchado. Y en esa atención que el Espíritu Santo les quiso hacer un pequeño clic, quédense ahí y estudien. Hagamos ese proceso, porque muchas veces es por esa facilidad de que los demás nos den y nos den, pero yo no. Hacer y provocar de mi parte también un alimento, porque se vuelve algo que estoy recibiendo y recibiendo y recibiendo. Pero en esa relación interna de tú estar atento al Espíritu Santo y al Padre y al Hijo, no les das tú a ellos. Dejamos unos periodos de tiempo en no mandar de pronto estas reflexiones. Realmente sí dejé pasar mucho tiempo. Algunos de ustedes han estado reclamando estos audios. Voy a tratar de ahora en adelante de no dejar pasar tanto tiempo, pero es también como con ese propósito de que ustedes no simplemente reciban y reciban de aquí y allá, porque hay mucho material, lo sé, pero tómense un tiempo para hacer la digestión, hacer una buena digestión y sustraer
de todo lo que han escuchado, los alimentos necesarios para alimentar esa vida divina y esa vida de oración, que como lo hemos escuchado de parte de muchos santos y el mismo Luisa Picarreta, es lo principal en lo que nos debemos ocupar. No es poseer muchas ideas, aparentemente entendimientos, sino poner por obra, asimilar. Y es lo que hemos escuchado, ¿no? La oración se transforma, se va haciendo cada vez mejor en la medida en que no simplemente oramos, sino que meditamos. La meditación, escuchábamos, es ese realimentar, sacar los frutos de lo que yo conocí, de ese te amo que Dios me da. Y el yo, ¿cómo voy a asimilar ese te amo? ¿Cómo se lo voy a corresponder? La meditación es ese realimentar lo que recibimos para de nosotros sacar también. En los audios pasados habíamos quedado, voy a hacer mención de los 3 últimos audios. Hablamos en 2 audios sobre la piedad, que era una de las bases principales de la oración y que es lo que realmente construye nuestra oración, le da ese sentido, esa forma, esa densidad y ese peso de oración. Hicimos 2 audios sobre la piedad muy interesantes, hablando de la piedad como virtud humana, como virtud de religión y también como ese don del Espíritu Santo. Tan necesario ese don que realmente poseyendo el don de piedad es como nosotros le damos todo ese tinte y esa forma de oración cristiana perfecta. Y que la piedad me lleva a comprender que ese Dios es mi Padre, que la piedad me lleva a tener ciertas actitudes de devoción y de una actitud filial, porque ya sé que es mi Padre y que si es mi Padre también es Padre de los demás, y por lo tanto brota necesariamente una actitud fraternal hacia los demás hijos de Dios, que serían mis hermanos, como de todo aquello que salió de Dios, que sería la creación. Entonces esa misma piedad también nos da unas actitudes ante todas las cosas creadas que salieron de mi Padre para una finalidad adecuada. Luisa Picarreta nos da unas pistas muy bellas de cómo encontrar ese amor de nuestro Padre en todas las cosas creadas y del para qué las creó. Tanto así que se forma esa oración tan particular en la divina voluntad llamada los giros del alma. Pero entonces esa piedad nos llevaba a tener, en resumidas cuentas, esa actitud como hijos, como hermanos y como dueños de esa creación de Dios. Es un don del Espíritu Santo y un don necesario para nuestra vida de fe. De ahí, reconociendo que lo más importante de nuestra oración es esa relación y de conocer que ese Dios es mi Padre, pues también habíamos llegado a ese punto en que todo el mensaje de nuestro Señor Jesucristo en sus 33 años cuando estaba en la tierra, la esencia de todo lo que Él enseñó y de todo lo que Él hizo, la esencia de todas esas obras y de todas sus palabras eran para darnos a entender que teníamos un Padre Celestial. Ese es el centro del Evangelio. Eso fue para lo que Jesús vino a la tierra a comunicarnos, que volviéramos nuestra mirada a ese Dios que es nuestro Padre. Todo lo que Jesús decía, lo decía
porque lo escuchaba del Padre. Todo lo que Jesús hacía era porque veía que el Padre hacía. Él vino a demostrarnos y a darnos a conocer a su Padre. Ustedes pueden estudiar las Sagradas Escrituras desde esa perspectiva de cómo es que Jesús me está enseñando el Padre. Si conocieras a mi Padre, entenderías mis obras. Muchas veces se lo decía a los judíos. Yo no vine para revelarme, sino a revelar a quien me envió. Y de tan importante es este mensaje de darnos a conocer a su Padre, pues dándonos a conocer a su Padre, quién era ese Padre y quién es ese Padre de Jesús con relación a nosotros. Así se transformaría el modo de ver el mundo, el modo de ver las mismas circunstancias del mundo, el modo de ver a nuestro prójimo, a la creación. Y es dándonos a conocer a ese Dios que transforma nuestra visión de las cosas. Tan es así que en los escritos de Luisa Picarreta nos encontrábamos con ese capítulo donde habla de la primera predicación de Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. ¿Qué fue la primera prédica? ¿De qué se trató la primera prédica de Jesús cuando estaba aquí en la tierra? Y encontramos que esa prédica se basaba en darles a conocer, en comunicarles a los que estaban a su alrededor en ese primer momento de quién era Dios, de que tenemos en el cielo un Dios que es nuestro Padre. Es ahí donde habíamos estado terminando todo lo que hemos tratado de hablar sobre la oración, pues no hay nada ni punto más principal, ni central, ni final que realmente conocer a Dios, y ese conocimiento nos lleva a reconocer que Él es nuestro Dios y nuestro Creador, que en eso se centraban todas las enseñanzas de Jesucristo, que en eso consiste la revelación de Jesús, en darnos a conocer a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero con esa particularidad de que ese Dios es nuestro Padre. Vimos la necesidad entonces en ese último audio de reconocer a Dios como Padre, como principio de toda nuestra vida. Y decíamos, ¿no?, que en la medida en que yo entienda y comprenda esta verdad, porque es un hecho, es una realidad, es algo verdadero, que Él es mi Padre, en la medida en que yo lo acepte, en la medida en que yo lo comprenda, voy a cambiar mi modo de relacionarme con ese Dios. Porque muchas veces nos relacionamos con Dios, sí, tenemos una oración hacia un Dios, sí, que es misericordioso, bueno, santo, pero puede que no lo tengamos tan cerca como si fuese nuestro Padre, sino un Dios allá y yo aquí. En la medida en que asimilemos y comprendamos que Él es mi papá, en esa medida mi oración se transforma y se perfecciona. Y en la medida en que yo voy entendiendo esto, en esa medida yo voy a saber qué orar, qué decir, o como decíamos antes, qué dejar de decir en mi oración. Voy a saber qué seguir pidiendo, o tal vez por una buena comprensión, que voy a dejar de pedir en mi oración. Porque puede que estemos pidiendo algo a ese Dios que, si lo reconozco como mi papá, no es necesario que se lo pida, pues es mi papá. Para ti y para mí, ¿quién es Dios? ¿Quién es ese ser que tú ya conoces, que tú has estado conociendo en todo tu tiempo
de vida de conversión. Ese Dios que tú te diriges cuando estás triste, cuando estás sufriendo con tantas circunstancias fuertes que se nos presentan en nuestra vida. Muchas veces buscamos a Dios, pero ¿buscamos para qué? ¿Cómo le pedimos? ¿Qué le pedimos a ese Dios? ¿Y quién es ese Dios para yo pedirle cosas? ¿Con qué confianza se las voy a pedir? Y si yo tengo mucha confianza, entonces habrán muchas que dejaré de pedirle porque sé que me las dará. ¿Cómo es ese Dios entonces con que tú te relacionas? ¿Será que no te escucha? ¿Será que se hace el sordo? ¿Será que está tan lejos que yo tengo que hacer una oración ininterrumpida para que pueda alguna vez llegar hasta allá mi petición? ¿O será que le estoy pidiendo lo que no me conviene? ¿O será que le estoy pidiendo pero yo no estoy dando? ¿O será que sí, lo reconozco como mi padre, pero trato mal a sus demás hijos? Yo sé que es mi padre y lo reconozco como mi padre, pero no reconozco a mi prójimo, ni siquiera como próximo. Lo reconoces como próximo. ¿Qué tan próximo? Reconocemos a los que nos rodean. ¿Como hijos de quién? ¿Serán tan próximos de tú sentirlos como tus hermanos? ¿O simplemente parientes súper lejanos? ¿O ni parientes? Hermanos, la oración no es simplemente ese relacionamiento con ese Dios que es íntimo, con ese Dios que está en los cielos, sino que la oración, cada vez que nosotros vamos a orar y tengamos que orar, debemos relacionarnos con todo lo que es ese Dios. Por eso nuestra oración, que se va alimentando en esos momentos íntimos de meditación, de contemplación, no deben ser diferentes a cuando nos estemos relacionando con nuestro prójimo. Con la misma devoción con que tú estás en tu oración a solas, con esa misma devoción debe ser nuestro relacionamiento con los demás. Porque Dios está en todos y en todo, y todas las cosas son parte de Dios. Entonces yo no puedo estar adorando una parte y deshonrando otra parte de Dios. A eso es lo que nos va llevando la meditación de quién es Dios, del conocer a Dios. Ya habíamos escuchado y nos lo dicen las Sagradas Escrituras. Conocerte es la bienaventuranza eterna, es la vida eterna. Conocerte a ti y a tu enviado Jesucristo. Y no conocemos ni a Dios Padre ni a su enviado, si no es por el Espíritu Santo. Esa es la vida eterna. Pero Dios, ¿qué es Dios? La meditación entonces nos irá llevando a entender toda esa dimensión de Dios, esa dimensión eterna, esa dimensión temporal y espacial en la que nosotros vivimos también. ¿Y cómo entonces no es en un solo punto o en un solo concepto en que yo estoy adorando a Dios, o dentro de un espacio sagrado en que yo adoro a Dios, sino que ya reconociéndolo en todas las demás cosas que nos rodean como personas y todo el mundo creado, comenzamos a adorarlo, como dicen las Sagradas Escrituras, en ese espíritu de verdad, en espíritu y en verdad. Tan es así que esas Sagradas Escrituras es ese pasaje bíblico de la Samaritana. Y la Samaritana le dice que llegará el tiempo en que adoraremos a Dios en espíritu y en verdad, y no aquí ni allí, sino en todo. Y esa podríamos alcanzar, llegar hasta allá cuando conozcamos a Dios. Se nos dan unas pistas, se nos revela quién es ese Dios, pero es la meditación la que nos hace expandir los límites de ese conocimiento o de esa revelación que recibí. Y eso, hermanos, solamente se hace en la oración, no en una reflexión ni meditación conceptual, académica.
el comprender a Dios lo vamos a lograr es en la oración, dentro de la oración. Hasta esto que le puedo estar diciendo puede ser simplemente también algo teórico. Ustedes ya lo habrán escuchado muchas veces. Dios está en todo y en todos. Pero entonces, ¿por qué aún así seguimos deshonrando a Dios en unas partes y supuestamente sí adorándolo en otras? Porque no hemos llegado a esa comprensión espiritual. No le hemos dado esa vida, esa chispa de vida a nuestra alma, para que realmente comience a actuar, que no sea teórico, sino obrante y activo. ¿Por qué? Porque muchas veces no hemos alimentado ni llegado a eso a través de la oración, a través de un relacionamiento, a través de una unión. Y esa unión transformante, esa unión de conversión, esa unión con Dios nos da la conversión y esa unión con Dios nos va dando la santidad, nos va purificando. Esa relación con Dios nos va haciendo uno con Él, porque esa es la finalidad, que todos sean unos como Él y el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Por eso, hermanos, no nos contentemos simplemente con escuchar esto y aquello y de este y de aquel otro, sino que tratemos de realmente sacar un tiempo para transformar lo que recibimos en alimento y así que toda nuestra alma lo asimile, como asimilamos en nuestra sangre todo lo que nosotros nos alimentamos en ese alimento material. Pero hay un montón de condiciones para que mi sangre pueda absorber los nutrientes de lo que yo me estoy alimentando. Primero, ¿de qué me estoy alimentando? Si es común, necesario a mi ser. Si lo mastico adecuadamente. Si como lo necesario para no indigestarme. Y si le doy el tiempo a mi cuerpo para que él asimile lo consumido y lo transforme en vida. Asimismo, nuestro campo espiritual. Estudiamos, nos dan a conocer, se nos revela, encontramos esa revelación, pero tenemos que tener ese espacio adecuado, ese proceso adecuado para poder asimilar lo que hemos escuchado o conocido, que es esa misma semejanza que Jesús habla, que es el reino de Dios, y empieza a hablar en parábolas. Y entonces el reino de Dios es como un campo, es como una semilla de mostaza, pero que si le damos lo necesario, las condiciones necesarias a esa semilla, se va a transformar en ese reino de Dios. Entonces todo tiene unas condiciones y como lo hemos estado tratando de decir en todos estos audios, la importancia entonces de nosotros entender y comprender esa parábola del sembrador, porque allí nos señalan esas condiciones que yo debo realizar para que la semilla que se me comunique pueda dar fruto al 100%. Volviendo a la idea de ese último audio, cuando hablábamos de la primera prédica del niño Dios de Jesús cuando estaba en Egipto, pues esa prédica se hizo cuando Jesús tenía aproximadamente 3 años. Que la imaginación me lleva así como a pensar a los 3 años, cuando un niño comienza a expresarse bien, ¿a qué edad? Imagino las ansias de Jesús, poder hablar bien para poder comenzar a comunicar lo que él vio, lo que él vivió allá en el cielo. Las ansias de Jesús de hablar, pero no solamente de hablar, porque sí escuchamos esta primera prédica, pero también encontramos 30 años de vida oculta y luego simplemente 3 años de la predicación del Evangelio a las multitudes. En esta primera prédica Jesús nos dirige a nuestro Padre Celestial
Y yendo entonces y centrándonos en esta idea de que es entonces la necesidad primordial en nuestra oración o en nuestra vida de cristiano es reconocer, hacer todo lo posible para yo restaurar la imagen que yo tengo de Dios, porque como sabemos, en la condición en que nosotros llegamos al mundo fue una condición de pecado. Heredamos ese estado de caída del hombre. Adán y Eva cayeron de su estado de santidad original. Y desde ahí comienza todas las generaciones a multiplicarse y a vivir. Y es un estado de hombre caído, un estado con esa herida de ese pecado original. En ese estado nosotros nacimos. Y aparte de eso hemos estado viviendo no acorde a la verdad, a una vida santa, a una vida según las Sagradas Escrituras, según el mensaje del Evangelio, sino a una continua vida desordenada que van desfigurando más nuestra imagen de hijos de Dios. Y es en ese proceso de redención, de conversión y de santificación que vamos reestructurando nuestro concepto de Dios. Vamos reconfigurándonos a Dios. Vamos restaurándonos para poder tener la condición necesaria de vivir esa vida divina. Cuando ustedes tienen su computador, tienen un aparato mecánico o eléctrico y le dicen ponga a rodar este programa, primero debemos configurar nuestro computador o ese programa a nuestro computador. Y en la medida en que se configuren, se interlacen, se puede desarrollar el programa adecuado. Configuración, esa palabra tan llena de contenido, ¿no? Debemos configurarnos con Dios, en Dios. Y esa configuración, el primer paso de esa restauración o de reconfiguración con Dios, se nos da en el bautismo. Ahí recibimos la vida divina. Y nuestros padrinos y nuestros padres hicieron una promesa de seguir alimentando esa configuración para ir perfeccionando esa vida divina implantada en nosotros. Y es en ese proceso de configuración que yo voy purificando el concepto de Dios y por lo tanto el concepto de lo que es el mundo y de lo que son los hombres. Y si Jesús nos dice entonces que debemos llegar a tener una vida tan íntima con Dios como la tiene un padre y un hijo, y que es en la medida en que comprendamos que Él es nuestro Padre, en esa medida poseeremos la vida eterna. En la medida en que conozcamos a Dios, en esa medida vamos a saber cuál es la finalidad de nuestra vida y nuestra existencia. Y que si Jesús mismo nos dice que en eso es lo que debemos trabajar, en conocer a Dios para llegar a entender que Él es nuestro papá, entonces que la meditación nos incite para decir, ok, si me dicen que Él es mi papá, entonces ¿cómo me debo comunicar de ahora en adelante? ¿Con temor? ¿Con desconfianza? ¿Cómo se acerca un niño a su papá? Claro, depende del papá. Pero por naturaleza, un niño a su papá lo es todo. El papá para un niño es todo lo contrario que el niño siente de incapacidad. El papá es confianza, el papá es abrigo, el papá es paz, el papá es seguridad. Con mi papá se desvanece cualquier miedo y cualquier peligro que venga hacia mí. Si yo estoy seguro que mi papá está ahí, cualquier peligro es nada. Ahora bien, cuando sobrepasemos todos esos pasos hasta llegar a una confianza, y si la oración es un relacionamiento de amor, entonces ¿cómo debo amar a mi Padre?
¿cómo será que me debo acercar a ese Padre? Y si el amor busca es hacer feliz a la persona amada, entonces yo, ¿qué voy a entender que qué es lo que le gusta al Padre Celestial? Porque yo lo que quiero es complacerlo, no simplemente que sea un Padre para mí, sino que si yo llego a entender que Él es el Padre para mí, el amor libre de cualquier interés, no simplemente me voy a contentar de que Él es un Padre para mí, sino de que surge la necesidad inmediata y exigente de que entonces yo debo ser un hijo para el Padre. Y entonces, ¿cómo vamos? ¿Qué actitudes son las que debe tener un hijo de ese Padre? Porque el hijo solamente quiere hacer feliz a su papá. Ustedes que vivieron cuando estaban pequeños o que viven sus hijos cerca de ustedes, ese hijo quiere siempre hacerlos felices al papá y a la mamá y se inventa un montón de cosas buscando hacer felices a sus padres. Nosotros entonces, ¿cómo vamos a hacer feliz a ese Dios que se nos dice que es mi papá? Si ya llegamos a esa idea central de que Él es mi papá y que me ama infinitamente en cada átomo del universo, pues si Él hizo todas las cosas y Él es Dios, Él no puede amar sino a su misma medida y con su misma potencia. Y si Él ama infinitamente, es imposible que yo en cada cosa que salió de Él no sea hecha por amor infinito hacia mí. Entonces cada cosa creada es un te amo de Dios para mí. ¿Por qué? Porque es Dios quien lo hizo. ¿Y quién es Dios? Es el amor eterno. Es el amor. Dios es amor. Entonces, ¿yo qué debo? ¿Cómo debo corresponder? ¿Qué es lo que debo hacer para agradar a ese Dios? Eso es lo que nos incita al conocimiento. No simplemente en gozarnos de lo que Él es para mí, entonces, ¿qué es lo que yo entonces me voy a aprovechar ya que Él es Padre? Entonces, ¿qué hay para mí? No. El amor verdadero es buscar ser feliz. Porque sí, muchas veces buscamos a Dios, pero para mí, y Dios para mí, para que me dé lo que yo pida. Y si no me lo pide, hago berrinche. Puede que sepamos que es Dios y que nos ama infinitamente, pero no estoy actuando como un hijo de ese Dios. Pero bueno, si ya sé que ese Dios me ama infinitamente, me perdonó en su Hijo Jesucristo y me quiere dar la vida eterna, ¿cómo voy a hacer yo para hacerlo feliz? Voy a leer algo demasiado hermoso. Desde el día en que yo lo leí me dio unas luces increíbles. Es un romance de San Juan de la Cruz. Sé que muchos de ustedes lo conocen. Pero ya que hemos llegado a este punto en que Dios es nuestro Padre y que entonces debemos de comenzar a saber qué es lo que ese Padre espera de mí, que esa sea nuestra labor en mi oración. Entonces yo me voy a acercar a Él y le voy a decir lo que yo quiera decirle o lo que Él quiere escuchar. Claro, todo esto depende a lo purificado que esté nuestro amor. Pero ¿cómo lo purificamos entonces? Esas son las condiciones que cada uno de nosotros debemos poner en práctica. ¿Cuáles son esas condiciones? Ya Jesús nos las dijo en el Evangelio. Hay unas condiciones principales. Comencemos por aquellas, las que nos dicen la parábola del sembrador. Tratemos de realmente cumplir con esas condiciones. Vamos a esa parábola del sembrador, estudiémosla.
porque si no entendemos esa parábola no vamos a entender el resto de la revelación. Pero entonces seguimos: mi amor, ¿cómo está de purificado que lo que yo esté buscando no sea ser amado, sino complacer? Que es lo que estábamos celebrando el 4 de octubre, ¿no? La vida de San Francisco de Asís, un santo tan querido por toda esta historia desde que él vino aquí a esta tierra, en toda la iglesia. ¿Quién no conoce un franciscano en el mundo? ¿Quién no conoce a Francisco de Asís? Por la grandeza de su santidad. ¿Y cómo se desarrollaba esa santidad? En querer amar a Dios. Y esa devoción que él tenía a su Dios, esa misma devoción la tenía en las cosas que Dios creó. Y por eso esa relación de San Francisco de Asís con las cosas creadas, porque partía de eso la verdadera devoción que tenía ese Dios que conocía. Y que uno de los cánticos famosos de San Francisco de Asís era ese amor desinteresado. Que yo no busque ser amado sino amar, que yo no busque ser comprendido sino comprender. Estas mismas palabras de ese cántico de San Francisco de Asís, pongámosla como regla en nuestra oración. Que yo no vaya a la oración para ser amado sino para amar. Que yo no vaya a la oración para ser comprendido, sino para comprender. Entonces, si nuestro deseo es agradar a Dios, que eso es a lo que nos va a llevar la oración, empeñémonos entonces qué es lo que Dios quiere que nosotros le demos. Y que ese sea nuestro motivo en esta vida. Querer agradar a Dios. Entonces, ¿cómo se agrada a Dios? Comencemos a estudiar. Jesús, ¿cómo lo agradaste tú? Entonces voy a comunicarles un romance, un cántico de San Juan de la Cruz, muy acorde a lo que estamos diciendo, y en esta necesidad de saber entonces cómo querer, cómo corresponder y cómo agradar hacia Dios, que es mi Padre. El poema se llama Romance sobre el Evangelio. Comienza hablando sobre que en el principio era el Verbo, y habla sobre la Santísima Trinidad. Habla de lo que es ese amor en el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, esa vida ad intra. Y la segunda parte de este cántico se llama de la comunicación de las tres personas. La Santísima Trinidad, ad intra, se conoce que la acción de ellos es simplemente amarse en el uno al otro. Dios Padre que se ama a sí mismo en el Hijo, y el Hijo que ama al Padre en sí mismo y en sí mismo ama a su Padre. Y en esa relación de amor entre el Padre y el Hijo es el Espíritu Santo. La tercera persona es la comunicación entre el Padre y el Hijo. Eso es lo que es el Espíritu Santo, lo que los hace uno. No son dos personas amándose, sino que se aman con un mismo amor, porque el amor cuanto más uno, tanto amor hacía. Entonces comienza esta segunda parte que dice: en aquel amor inmenso que de los dos procedía, palabras de gran regalo el Padre al Hijo decía, de tan profundo deleite que nadie las entendía. Solo el Hijo lo gozaba, que es a quien pertenecía. Pero aquello que se entiende de esta manera decía: nada me contenta, Hijo, fuera de tu compañía. Y si algo me contenta, en ti mismo lo quería. El que a ti más se parece, a mí más satisfacía. Y el que nada te asemeja, en mí nada hallaría. En ti solo me he agradado, oh vida de mi vida. Eres lumbre de mi lumbre, eres mi sabiduría. Figura de mi sustancia,
en quien bien me complacía. Al que a ti te amare, Hijo, a mí mismo le daría, y el amor que yo en ti tengo, ese mismo en él pondría, en razón de haber amado a quien yo tanto quería. Increíble, increíble estas palabras. Oh Padre eterno, entonces, ¿cómo puedo complacerte? Sería entonces nuestro primer gesto y nuestra primera exigencia del amor que vamos a sentir cuando lo reconozcamos como nuestro Padre. La exigencia del amor, de ese espíritu realmente de reconocer a Dios como Padre. ¿Cuál es? ¿Cómo te puedo complacer? Y aquí San Juan de la Cruz nos dice con palabras poéticas, pues realmente esa mística, esa poesía mística es lo que más condensa, ¿no? Lo que se quiere y lo que se contempla. Y no hay nada que pueda hacer feliz a Dios Padre sino su propio Hijo. Si realmente vamos a reconocer a Dios como nuestro Padre, nuestra intención en nuestra oración y en toda nuestra vida de unión con Dios, toda nuestra vida espiritual es hacer feliz a ese Padre Celestial. Y no hay nada que lo pueda hacer más feliz que su propio Hijo. A menudo punto hemos llegado, hermanos, pues si queremos agradar a ese Padre que tanto me ama, si queremos agradarlo como Él merece ser amado y agradado y agradecido y alabado y glorificado, debemos ser Jesús. Esto no es nada nuevo, hermanos, esto está, por eso Jesucristo en todo su evangelio nos dice: quien está en mí, dentro de mí, es el único que puede tener vida eterna, es el único que puede agradar a mi Padre. Y por eso esa necesidad de que Él se hace hombre para injertarnos en Él y así poder presentarnos ante el Padre Celestial, que es ese acto de su resurrección, presentarnos hacia el Padre Celestial santos e inmaculados por el amor que Él nos demostró y que vivió por nosotros aquí en la tierra. Nos restaura en su humanidad. Y ese primer gesto ya Jesús lo adelantó a nosotros al injertarnos en su humanidad en el momento en que Él se encarnó. Y nosotros lo hacemos activo en el momento de nuestro bautismo. En nuestro bautismo somos injertados en Jesucristo. En nuestro bautismo poseemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, a la Santísima Trinidad habitando en nuestra alma. Y no podemos entonces vivir otra cosa sino esa vida de la Santísima Trinidad en nosotros. ¿Cuál es esa vida? Ese amor ininterrumpido entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cómo somos hijos para ese Padre? ¿Cómo ese Padre nos va a reconocer como sus hijos también? Y Él nos reconoce ya porque Jesucristo nos unió a su humanidad, a su ser. Y entonces ya nos toca a cada uno de nosotros hacer obras dignas de Jesús en nosotros para agradar al Padre Celestial. Porque nada contenta al Padre si no es su Hijo. Y el que más se parece a su Hijo, más va a satisfacer al Padre Celestial. Y el que nada se asemeje al Hijo, nada hallará en el Padre Celestial, porque todas las cosas fueron hechas en Jesús, por Jesús y en Jesús, con Jesús. No puede existir nada si no es en Jesús. Y quien se sale de su humanidad encontrará la muerte
lógico. Jesús nos muestra esa lógica en el Evangelio. Quien se desprende de la vid muere. Esa lógica natural, aún en la misma naturaleza. Quien está injertado en la vid es el único que puede dar fruto y tener vida. Entonces, si nuestro objetivo es de ahora en adelante agradar a ese Padre Celestial, porque ya entonces lo comenzamos a reconocer como nuestro Padre, nuestra labor incesante debe ser en transformarnos realmente en ese Hijo, porque es el único que complace al Padre Celestial. Y esto la Iglesia lo tiene muy claro desde el principio, desde que Jesús comenzó a hablarnos. Tanto así que por eso nuestra Santa Misa es una acción de gracias. Y la oración litúrgica de la Iglesia se centra en oraciones dirigidas al Padre. La Iglesia tanto concibe y reconoce esto de que estamos tratando de hablar, que por eso en las oraciones litúrgicas de la Iglesia, por ejemplo, cuando ustedes estamos en la Santa Misa o haciendo la liturgia de las horas, las oraciones siempre van dirigidas al Padre. Siempre. Pongámonos a estudiar este punto. ¿Cómo son las oraciones en la Santa Misa? Las oraciones en la Santa Misa no van dirigidas a Jesús, van dirigidas al Padre Celestial, porque se trata que la Santa Misa es la acción de gracias por excelencia, y esa acción de gracias por excelencia es dirigida al Padre Celestial. Por eso también, si pronto se escucha decir que no hay un día dedicado al Padre Celestial, hermanos, la Santa Misa es la acción dirigida al Padre Celestial, es la dedicación cotidiana al Padre Celestial. En la Santa Misa reproducimos la vida, pasión, muerte y resurrección de su Hijo para entregárselos al Padre Celestial. La Santa Misa es la acción de gracias al Padre. Y todas las oraciones, si le ponemos cuidado, siempre van dirigidas al Padre. Ofrecemos a su Hijo único, a su víctima inmolada, pero todo es con los ojos hacia el Padre. La Iglesia lo tiene claro. Pero entonces por eso es que hace falta que nosotros tengamos atención, la atención adecuada y la piedad adecuada para poder reconocer todo lo que se nos invita en la Iglesia. Quiero dejar hasta aquí, creo que ya esto está muy extenso, y quedémonos con esta idea de que si entonces lo importante de la oración y de conocer a Dios es reconocerlo como nuestro Padre, pidamos al Espíritu Santo, que es el único que me lo va a hacer reconocer y poder yo exhalar ese gemido de mi alma para diciéndole Abba. Solo el Espíritu Santo lo puede hacer. Dispongámonos para recibir el Espíritu Santo. Dios esto lo ha querido desde siempre, que reconozcamos, que nos abramos al Espíritu Santo para Él revelarnos al Padre tal cual es. Y revelándonos al Padre tal cual es, no podremos darle la gloria ni santificar su nombre adecuadamente, sino siendo Jesucristo, para vivir esa vida continua de la Trinidad misma en cada uno de nosotros y en cada uno de nuestros actos. Dejar obrar la Santísima Trinidad en nosotros. Y Luisa Picarreta nos da la perfección a ese llamado, disponiéndonos a ese conocimiento de entender su voluntad, y que solamente podremos hacer feliz a Dios cuando lo hagamos con su mismo amor. Cuando ya no sea nuestra voluntad la que domine ni viva en nosotros, sino que dejemos obrar a la divina voluntad en cada uno de nosotros, y así amar a Dios como Él merece ser amado. Ven, divina voluntad, ven a amarte en mí, ven a conocerte en mí.
ven a revelarte en mí. Por mí y por todos quiero conocerte para amarte. Y solamente podemos amarte con tu mismo amor, así que ven, divina voluntad, a amarte en mí, que seas tú quien se ame en ti, porque mi amor es limitado, imperfecto. Tu amor es infinito, y tú mereces ser amado como tú amas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Luisa continúa viviendo en nosotros y difundiendo el reino de la divina voluntad. San Aníbal María de Francia, ruega por nosotros. Envía, Señor, apóstoles santos a tu divina voluntad.